Bienvenidos en todos ustedes a este programa, a este proyecto, Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles por su sintonía y pidiéndoles que si creen que estos programas valen la pena, que nos ayuden a compartirlos para que aparezcan en sus muros, en Facebook y también en YouTube. Estamos como Estados Unidos, México, Mundo. Tenemos la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo mejor. Para esto, obviamente, se necesita la unidad de millones y millones de personas. Es una utopía. No somos los únicos, seguramente hay miles y miles de personas que ya vivieron y que todavía están viviendo con esta ilusión, con este sueño. Para ello nos hemos dado la tarea de estudiar 2500 años de historia mundial y la historia de México. En la historia de México ya nos pusimos prácticamente al presente, más no en la mundial. Así es que eso es lo que nos ocupa en estos últimos programas y nos mantendremos en esta línea hasta llegar al día, a la fecha, para empalmar las dos líneas y abarcarlas más correctamente. Bueno, estamos en la Guerra Fría siglo XX. En esta ocasión estaríamos hablando de un repaso de cómo llega la Guerra Fría a Sudamérica. También vamos a hablar del papel que jugó Jimmy Carter, el presidente estadounidense. También hablaremos de la Revolución Islámica de Afganistán y la caída soviética. Así es que, pues, muchísimas gracias por su sintonía y vamos a entrar en materia. Entonces, esto es lo que les tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su sintonía. Vamos a entrar entonces, repito, en materia y aquí vemos el bosquejo que nos ocupará en este programa. Muy bien, pues vamos a hablar entonces de la Guerra Fría que llega a Sudamérica, el papel de Afganistán y el principio del fin, así le hemos llamado a este programa. Repaso del proceso de Sudamérica: Chile con Salvador Allende, un golpe de Estado; Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. De ahí vemos algo importante, un punto importante en este desarrollo de la Guerra Fría. Estados Unidos e Inglaterra son primos. Vamos a ver de qué se trata eso. Jimmy Carter en la presidencia con un espíritu diferente. Vamos a ver cómo le fue. También hablaremos de la Revolución Islámica y la derrota soviética infligida por nada menos que los afganos. Afganistán, el principio del fin para la Unión Soviética. Muy bien, pues repaso del proceso de Sudamérica. Chile con Salvador Allende, golpe de Estado. El golpe de Estado fue una operación planeada en el Track 40. Se reunieron estamentos importantísimos del gobierno norteamericano y se pusieron de acuerdo con los militares para, primero, desestabilizar el régimen chileno porque era un presidente socialista. Salvador Allende había llegado al poder vía de las votaciones y tenía un rumbo socialista, y en la doctrina de la seguridad nacional, coordenada histórica que imperaba en el continente, que emanaba de la Escuela de las Américas, esto era inadmisible. En América Latina, la Guerra Fría tenía dos coordenadas fundamentales: la Revolución Cubana y el golpe de Estado chileno. En Chile, desestabilizaron la economía y caotizaron la sociedad, y cuando las cosas llegan a un punto de no retorno, de caos, de inflación, desestabilización, dieron el golpe de Estado, orquestado y apoyado directamente por Estados Unidos. Aunque el caso chileno fue el único en ser orquestado directamente en Washington, mientras que los demás no, el modelo brasilero estaba apoyado y tenía toda la bendición de Estados Unidos. Aunque el caos chileno va a tener toda la geopolítica detrás y es el único directamente comprometido con Estados Unidos, el proceso chileno va a dar el aval para que el resto de las dictaduras se afiancen en el continente. Después de pasar por Brasil en 1964, por Uruguay y por Paraguay, los golpes de Estado y dictaduras pasarán ahora a Argentina, una experiencia que involucra a Juan Domingo Perón. En la historia de Argentina hubo varios golpes de Estado. Juan Domingo Perón llegó al poder antes de uno de ellos, el de 1943, pero fue derrocado por otro posterior, el de la Revolución Libertadora de 1955. Perón participó activamente en el golpe de Estado militar del 4 de julio de 1943, que derrocó al presidente Ramón Castillo. A partir de ahí ocupó cargos clave como secretario de Trabajo, lo que le permitió construir su base política hasta ganar las elecciones presidenciales de 1946 y 1951. Tras casi una década en el poder, el 16 de septiembre de 1955, Perón fue derrocado y obligado a exiliarse por un golpe de Estado cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora. En 1976, después de una situación de caos y de terrible inestabilidad, de una polarización interna profunda, de una cantidad de fenómenos históricos muy complejos que pasaba desde el retorno de Perón al poder y del poco tiempo que gobernó Héctor José Cámpora, vuelve Perón al poder, después del largo exilio y del imaginario que él llegó a crear y de los peronistas y todo esto. Perón muere prematuramente, no para su tiempo, pero sí para su misión histórica. Isabel López va a llegar al poder, pero ella no tiene la capacidad para manejar una Argentina polarizada y llena de problemas y contradicciones internas, y se va a dejar influir por un personaje macabro, un personaje bruto, un espiritista siniestro, el Rasputín de la historia, que se llamaba José López Rega.
López Rega va a ser el fundador de la Triple Alianza Anticomunista Argentina, un grupo de exterminio, patrocinados del poder. Al mismo tiempo están los moneros, está el ERP. La situación argentina es explosiva y el golpe de Estado llega como una especie de mano dura. Cuando las situaciones son caóticas, se tiende a pensar que la mano dura le va a llegar al de al lado, pero no siempre es así. Nadie dice, a mí me deberían ahorcar por montador, no, sino a él, al de allá, al de la esquina que lo ahorquen. El golpe en Argentina en sí no es tan cruento, digamos, como sí lo fue el golpe chileno, pero la dictadura sí va a ser aterradora. El caso chileno creó un clima y ha dado un mensaje que avala las dictaduras. O sea, el mensaje después de lo de Chile es que las dictaduras están bien vistas, que no habrá ni trancas ni sanciones económicas por las violaciones de los derechos humanos, que hay vía libre por la vida de la no contradicción a todo lo que la dictadura quiera hacer. Entonces, en ese momento, la doctrina de la seguridad nacional ampara con su lineamiento la impunidad total de las dictaduras, porque no hay sujeto que les diga no hagan eso, porque como la coordenada es que todo el que sea anticomunista es aliado de Estados Unidos directa o indirectamente, o sea, con su explícita intervención o sin ella. El clima es que todo esto se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una represión contra todos los intelectuales, contra todos los movimientos de izquierda, contra los simpatizantes. Había una referencia que decía que primero iban por los implicados, o sea, los militares, luego por los simpatizantes, luego terminaban yendo por aquellos que por los que tenían afinidad con los movimientos, terminaron yendo por todo el mundo. El resultado es una catástrofe, un crimen de lesa humanidad. El resultado de estas dictaduras fue la persecución más aterradora contra una generación entera que desapareció. El resultado son las desapariciones sistemáticas en todo el continente. Va a haber un plan que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un enlace de todas las dictaduras en las cuales se pasaban de unas a otras todas las informaciones de inteligencia y los mecanismos de represión, de manera que si una persona estaba en el Uruguay y huía hacia la Argentina, inmediatamente lo detenían y lo pasaban directamente al Uruguay. Igualmente por Paraguay, Chile o Brasil, todos están metidos dentro de una integración de organismos de represión que hace que cualquier persona que intente huir por la vía del cono sur, de la represión que se está dando en su país, sea inmediatamente detenida y sea puesta a órdenes de aquellos de los cuales se está huyendo. En Uruguay, los cadáveres llegan al mar y habíamos hablado del letrero del aeropuerto que decía, el último en salir, apague la luz. Esto va a producir un exilio gigantesco, gigantesco. El caso de Uruguay, un país de 4 millones, aquello fue dramático. Pues más de 800,000 huyeron, casi una cuarta parte del país se fueron los jóvenes. Por el exilio llegaron a todas partes chilenos, uruguayos, paraguayos y argentinos. El cono sur se desocupa el cono sur se desocupa porque la vida se vuelve imposible allá. El fenómeno de la represión y las desapariciones se volvió común. Los desaparecidos se iban a convertir en un mecanismo de lucha del Estado contra lo que llamaban la subversión, o sea, contra toda crítica o disidencia, que consistía en detener a una persona y no volverse a saber de ella nunca más. Esos desaparecidos con el tiempo aparecerían en fosas comunes. Otros serían drogados y lanzados en pleno vuelo al Mar de la Plata, los vuelos de la muerte. Otros serían llevados en una caravana sistemática que se hizo en Chile, la caravana de la muerte, más de 70 personas por todo el país, lista en mano, detenidas y asesinadas por las autoridades. Todo aquel que lo detenían nunca volvía a aparecer y esto generó un movimiento que sería emblemático en el mundo porque sería el mecanismo a través del cual se conocería la atrocidad de lo que pasó. Esto estamos hablando de las Madres de Mayo. Las madres de los desaparecidos empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo con sus pañoletas como símbolo durante años. Al principio las llamaban las locas porque nadie les creía, pero a medida que el fenómeno se fue volviendo más grande, el mundo empezó a fijarse en estas mujeres que eran el testimonio de cómo sus hijos y sus esposos desaparecieron y nunca los volvieron a encontrar. Un desaparecido es una persona cuyo duelo no se puede hacer porque siempre se le está esperando. No hay un cadáver, no hay un adiós, no hay una despedida, no hay un hecho. Hay una zozobra permanente que hace que nunca se pueda resolver el duelo y que no se pueda dar vuelta a esa página y seguir con la vida. Eso es lo que significa un desaparecido. Son crímenes de lesa humanidad que en Argentina se calcula llegarían hasta 30,000 desaparecidos. Los datos son difusos.
En los otros países aún no se completan, pero fue uno de los fenómenos más aterradores de toda la época de la Guerra Fría en esta parte del continente. Este fenómeno va con el tiempo a ser uno de los errores más vergonzosos de los crímenes contra civiles, las desapariciones forzosas. Rodearán esto, entre otras cosas, el secuestro de los hijos, de los bebés, de las mujeres que entraban a los centros de tortura embarazadas y después fueron dados a los militares o a las familias que estaban relacionadas con los militares. Los desaparecidos iban a centros de tortura como la Escuela Mecánica de la Armada y muchos otros lugares donde fue una tortura institucional. Estaba valorada la tortura como un método que se consideraba lícito dentro de la Guerra Fría. Esto es de una gravedad extrema porque ahí se retrocede toda la época de los derechos humanos que ha venido contando desde el Marqués de Vicaría, que la tortura no tiene ninguna justificación y no mejora las situaciones. Todo este clima es posible porque porque el caso chileno era el que daba el aval para todo este tipo de situaciones. Después vendrán las leyes de perdón y olvido para autoperdonarse por los desaparecidos y fenómenos terribles. El drama de este fenómeno lo llevó a la música Rubén Blades. Está también Mercedes Sosa y muchos otros grandes cantantes del movimiento protesta. Todos ellos van a tener que irse. Piero cuenta que una vez que llegó a su apartamento le dijeron que no subiera. Estuvo en el apartamento de enfrente, vio cómo allanaban su casa y dice que en ese momento era cuando él debería haber muerto, que ese era el día de su muerte. Sale de enfrente de su casa para un avión y de ahí sale del país. Dice que ese día, el día de su muerte, dice que ese era el día de su muerte y que de ahí en adelante los días que ha vivido son días que la vida le ha regalado. Piero se va Mercedes Sosa, se van todos. Hay un solo personaje que se queda desde otro ritmo musical. Ese otro personaje se llama Charly García. Es un rockero, el primer gran rockero de América Latina. Charly García tiene la siguiente teoría. Él va desde el rock. Como lo otro era canción folclórica de protesta que era terriblemente perseguida, pero el rock no. El rock era un fenómeno totalmente nuevo y va a jugar un papel muy importante en Argentina. Él se la juega a quedarse en Argentina porque dice que alguien tiene que quedarse para poderlo recibir cuando termine la dictadura y puedan volver del exilio. O si no, no va a haber quien abra la puerta cuando regresen todos a su tierra. Él se queda cantando y se queda sofisticando las letras de una manera tal que no parezcan sospechosas a la dictadura, que no sean tan obvias, pero que sí están mandando un mensaje a la gente de lo que está pasando. Los dinosaurios, Charly García hablaba de los dinosaurios, especie que desapareció del planeta y decía que los amigos del barrio pueden desaparecer, la persona que amas, el que está en la calle puede desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Dice, no estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cama, oh mi amor, desapareciendo. Las personas oían esto en la radio, pero no le paraba bolas. Ese era el juego de Charly García, un genio, un talento musical impresionante. Cambia a otro lenguaje y a otro ritmo las canciones que van denunciando lo que pasa en ese momento en la dictadura y va a ser el único que se va a quedar para dar testimonio y esperarlos hasta el día en que en efecto volvieron todos y se dio un gran concierto cuando todos regresaron. Charly García se quedó allá para esperarlos. Entonces, la dictadura va a durar mucho tiempo hasta que el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri decide hacer un viejo truco que consiste en inventarse un enemigo para unir al pueblo argentino cuando ya la gente no le comía carreta al miedo de la dictadura. Se inventa la recuperación de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son unas islas en el extremo del continente cerca de la Tierra del Fuego, donde hay más o menos 200 pastores y 10,000 ovejas. Eso era un peladero frío. Resulta que eso lo tenían los británicos desde tiempos anteriores. Los británicos tuvieron una incidencia muy grande en la historia de Argentina. A Galtieri le dio por invadir las Malvinas para generar un patriotismo y crear una condición de efervescencia patriótica dentro de Argentina, que en su momento lo lograron. Logran que los argentinos se movilicen, van a monopolizar y a amordazar la prensa a tal punto que la gente va a estar convencida todo el tiempo de que estaban ganando. Lo que quieren hacer los dictadores en Argentina es inventarse una guerra para cohesionar a su pueblo. A ellos les va a salir el tiro por la culata, pero en cambio a Margaret Thatcher le va a quedar de papayita. Thatcher va a quedar sensacional porque ella estaba quebrando a todos los mineros escoceses, cerrando las minas de carbón, generando una miseria impresionante dentro de un nuevo modelo económico que acababa con el Estado benefactor inglés
que era la compensación al pueblo de Inglaterra por el sacrificio de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer está desmontando todos los sistemas de subsidio y eso está generando unas huelgas impresionantes. La huelga de 1984 de los mineros escoceses fue una dureza. Ella lo que va a hacer es aprovechar la guerra de las Malvinas para responder a un ataque y ahí sí lograr un nivel de cohesión interno. Inmediatamente les van a mandar los barcos y los despedazan. Mejor dicho, esta gente no vio media hora. O sea, los argentinos no tenían ahí ningún chance. Era pelea de toche con guayaba, dice Diana Uribe. El ejército de Argentina era un ejército creado para la tortura y la represión interna, pero no era un ejército que se le pudiera medir al ejército británico y a la naval. Llegan los barcos y los destruyen. En ese momento, de acuerdo con la doctrina de la seguridad, de acuerdo con las dictaduras y con todo lo que se ha dicho, era de esperarse que Estados Unidos apoyara a la Argentina, porque era la coordenada de la Guerra Fría. Pues no. Pues es que resulta que Estados Unidos sí son aliados estratégicos de Inglaterra. Siempre lo han sido desde la Segunda Guerra Mundial. Los dos estaban en Yalta, los dos se repartieron el mundo. Ellos son compadres. En los servicios de inteligencia eso se llaman los primos. En la relación que hay entre la CIA y el MI5 y el MI6 y el FBI, se llaman primos. Entonces, cuando usted se mete con los primos, se mete con su rancho. Los gringos apoyan a los ingleses y los argentinos quedan sumamente desconcertados y descubren que viven en América Latina y desde ahí van a estar en América Latina porque quedan totalmente desligados. Europa no los apoya, nadie los va a apoyar. Va a suceder una cosa, que es la que va a tumbar la dictadura. Es un detalle pequeñito. Cuentan que un niño fue a la tienda a comprar una chocolatina y en la chocolatina encontró que estaba la dedicatoria. Fue donde su padre le dijo que la chocolatina tenía la dedicatoria que él le había puesto a los soldados en el frente. Qué extraño que 3 meses después la volviera a encontrar en la tienda. El padre se pone a investigar y descubre que al pueblo argentino se le pidió la donación de un día de salario para sostener y equipar a los muchachos en el frente. El día de salario y las joyas y toda la donación del pueblo argentino se la robaron los militares y estaban en grados de corrupción muy grandes también. Eso fue otra de las cosas que desprestigió la dictadura. Los muchachos en el frente murieron de frío. En las Malvinas peleaban con tenis, muchos murieron congelados, mientras que Inglaterra tenía las divisiones élites, que son los Gurkhas, que son unos pueblos nepaleses absolutamente feroces que pelean con unos cuchillos curvos. Y entonces ahí no había ningún tipo de chance, pero sobre todo los chicos, los soldados, los jóvenes soldados argentinos fueron mandados al frente a una emboscada. Muchas veces hubo generales que no fueron a batalla. Cuando el pueblo argentino descubre que lo robaron, que le robaron todo el día de salario, las mantas, todo lo que donaron para apoyar a los muchachos en el frente y empiezan y llegan las historias de las Malvinas, de cómo los dejaron solos y cómo estaban enfrentando un ejército de los más grandes de la tierra sin ninguna condiciones. Eso el pueblo argentino no lo va a aguantar. Y cuando descubren que les están mintiendo, que nunca estuvieron ganando la guerra, que todo el tiempo la prensa y los medios de comunicación les dijeron mentiras porque la dictadura los tomó como parte de la campaña. Las noticias muchas veces son parte misma de la guerra. Es que entre los desaparecidos y los chicos de las Malvinas se fue una generación completa. Cuando se dan cuenta de eso, es así, no se la van a aguantar. Y en ese momento cae la dictadura. La que queda regia es Margaret Thatcher, que va a ser reelegida otro periodo. Ella sí queda reencauchadísima. La política de cohesión que Galtieri planeó para Argentina terminó beneficiando a Thatcher. Ya en ese momento está entrando la era de Jimmy Carter y la era de Carter es completamente diferente. Es una de derechos humanos. Por eso Carter cuando subió a la presidencia ya no está apoyando a las dictaduras económicamente. Ya empieza a ponerle sanciones y deja que se caigan por su propio peso. La dictadura argentina se derrumba y las demás dictaduras harán unos procesos de transición hacia la democracia muy restringidos. Pinochet quedará como senador vitalicio. Serán de elecciones indirectas y habrá unas leyes de perdón y olvido que van a hacer los militares para evitar que sean perseguidos por los crímenes que cometieron durante las épocas de la dictadura. Leyes que solo hasta el año 2000 y en adelante empiezan a revocarse, pero que durante mucho tiempo fueron la manera como escaparon a toda la justicia. Solamente los secuestros de los niños fueron los que no quedan tipificados en esa ley. Solo hasta ahora, cuando tienen 80 años, y es que empiezan desde la época en que el juez Baltasar Garzón abrió los procesos en España, que empiezan a cuestionarse las leyes de perdón y olvido. Ese es el capítulo, digamos, que va para América Latina.
Pero la Guerra Fría sigue su curso global. A veces se dice a veces se dice que no hay diferencia entre que haya un halcón o una paloma en Washington, pero sí la hay. Jimmy Carter es de un espíritu completamente diferente. La historia no lo ha juzgado aún con la importancia que ese hombre tuvo, pero es muy importante para mucha gente. Cuando llega Jimmy Carter, empieza por los tratados para detener proliferación de armas nucleares, los SALT I y los SALT II, que son tratados importantísimos porque es la primera vez que se habla de limitar el armamento nuclear. Ya en esa época teníamos con qué destruir el planeta 600 veces, pero por lo menos no seguir esa carrera demencial. Por un lado, a Carter se le debe un hecho fundamental para América Latina y sobre todo para el país en cuestión, a saber, la devolución del Canal de Panamá con el Tratado Torrijos-Carter. El general Torrijos, en ese momento en la presidencia en Panamá, va a firmar con Jimmy Carter un tratado en el cual se pone de acuerdo para devolver el Canal de Panamá en 1999. De no haber sido eso en esa época, ese canal no lo hubieran devuelto jamás y lo devolvieron porque para la época en que ya era el tiempo de lo pactado, ya se había acabado la Guerra Fría. De otra manera, no hubiera sido posible. En la devolución del canal, un hecho trascendental porque era el corazón de toda la geopolítica norteamericana desde que la hemos visto en la región, es una cosa que va a suceder en tiempos de Carter y que le va a dar una viabilidad histórica al pueblo panameño. Otra cosa fundamental que sucederá durante la era de Carter, absolutamente trascendental, es el primer acuerdo de paz en toda la historia del Medio Oriente, desde la creación del Estado de Israel, a saber, los acuerdos de Camp David. Entre Menachem Begin y Anar el-Sadat. Estos acuerdos son importantísimos porque en el momento en que Anar el-Sadat decide que la solución al conflicto del Medio Oriente no es militar, que las soluciones militares se agotan, que Egipto se ha metido en 5 guerras y no ha sacado sino la destrucción de tanta parte de su viabilidad económica y política, y que de ahora en adelante renuncia al pan-arabismo y hace la paz con Israel a cambio de la devolución del Sinaí. El esquema de paz por territorios, que sería, digamos, el fundamento de un posible acuerdo en el Medio Oriente. Y el día que eso suceda, si alguna vez sucede, es porque el esquema de paz por territorios, pues es el único esquema que es bilateral. Cuando usted dice paz por territorios, usted dice que ambos tienen que ponerse de acuerdo en cómo no se atacan y qué se devuelven. Cuando los esquemas se cambian hacia seguridad, son unilaterales. Aquí son entre los dos. Es muy importante el esquema de paz por territorios, porque despeja por primera vez la ruta del Medio Oriente y es lo que va a ser la base para los posteriores acuerdos de Oslo y para la existencia de la autonomía palestina. Todo esto, digamos, no hubiera pasado sin ese momento de la garantía de Carter en la Casa Blanca y el acuerdo fundamental entre Menachem Begin y entre Anar el-Sadat, el hombre que va a ser importantísimo. Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de que la política de los derechos humanos se vuelva una condición de Estados Unidos permite la liberación a miles de judíos que estaban presos en Rusia y que estaban en los campos. Los judíos fueron terriblemente perseguidos en Rusia. Muchos podrán volver gracias a la distensión que en materia de derechos y garantías produce Carter. La era Carter empieza otro tipo de tónica, distinta a la que había ocurrido en ese momento. Carter sube con la idea de destensionar la Guerra Fría, de darle otra mirada, y el hecho de que ponga la doctrina de los derechos humanos como un patrón de Estado significa que no está avalada la tortura, que no están avaladas las desapariciones, que no están avaladas las violaciones de derechos humanos. Y el hecho de que esto suceda es muy diferente a que suceda lo contrario. Parecería un matiz, pero no lo es porque miles de personas en el mundo pueden salvarse de los horrores, de los excesos de los regímenes políticos cuando este tipo de cosas cambian. Entonces, Carter es un tipo básicamente encaminado hacia un mundo de paz, pero le van a pasar cosas muy complicadas. O sea, Carter, por un lado, no es partidario de aplastar los golpes por cuando surge, pero cuando surge la revolución nicaragüense, él no se pone a apoyar a Somoza, cosa que hubiera sido, digamos, la clásica de la Guerra Fría, apoyar a Somoza, que era el monstruo de los mangones, pero como Somoza era anticomunista, pues era de que lo hubiese apoyado como a la usanza de todo lo que había pasado en ese momento en el continente. Él permite, entre comillas, o sea, no aplasta la revolución sandinista y suben los sandinistas al poder. Por un lado, digamos, es una época de gran agitación, una época muy fuerte, la que está pasando en ese momento. Entonces, si bien Estados Unidos está metido en una serie de dinámicas, también por el otro lado están pasando otras cosas. Entonces,
A Carter le pasan dos situaciones históricas que se le van a salir de las manos y van a hacer que su política de desprestigio, y van a hacer que su política se desprestigie, aunque sea una política que acercaba mucho más al mundo a la paz. Digamos, es el primer momento en que hay un acercamiento hacia la paz y no hacia la disolución nuclear y hacia todo el belicismo de la Guerra Fría. Carter le baja el volumen al belicismo de la guerra y eso hace una diferencia, y hoy en el tiempo en que vivimos deberíamos apreciar que eso marca una diferencia. Resulta que en esa época le va a estallar a Carter, digamos, un fenómeno que nadie se lo imaginaba. Nadie se lo imagina, y eso va a cambiar la situación de la región. Hablamos del triunfo de la revolución fundamentalista islámica en Irán. El asunto de Mahoma y de la verdadera descendencia del profeta, que quedó totalmente traicionado desde el punto de vista de los chiitas, porque la familia del profeta fue asesinada, y que ellos consideran que algún día, en algún momento, va a poder regresar el verdadero trono del profeta. Esto va a quedar completamente aplazado en el tiempo. Esa deuda del siglo octavo, del siglo noveno, se va a cumplir cuando el régimen corrupto del Shah de Irán, que era tan impopular, cuando todas las manifestaciones se van a poder pronunciar, y el resultado es que el Shah va a caer y va a subir el Ayatollah Khomeini. Irán llega al trono con una situación completamente diferente. No interpreta desde el punto de vista de la Guerra Fría. Nadie comprendía ni qué era el Islam, ni qué era el chiismo, ni qué era el sunismo, porque la Guerra Fría daba una estrechez que no permitía entender la realidad bajo un marco diferente a la dicotomía entre capitalismo y comunismo. Cualquier cosa que no se pudiera traducir en esos términos era incomprensible. La Guerra Fría estrechaba los límites de la comprensión de las sociedades humanas, y algo como el Islam y la pelea entre los sunitas y los chiitas, que desde hacía mucho tiempo había dividido la manera como se habían organizado estas sociedades, era desconocida para Occidente, entre otras cosas porque la historia de los pueblos islámicos no se enseña, sino solamente la de Occidente. Cuando esto sube, resulta del todo incomprensible en su momento y le toca en su tiempo a Carter. La revolución fundamentalista islámica en Irán, que lleva a los chiitas al poder por primera vez desde el siglo 9 y 10, es que empezaron estas 23 historias, empezaron estas vertientes históricas, va a ser furiosamente antioccidental. Va a ser furiosamente antioccidental porque se acuerdan que habíamos visto el golpe de Estado que le hicieron a Mossadegh en 1915 para evitar la nacionalización del petróleo. Porque se acuerdan, ¿verdad?, del golpe de Estado que les hicieron. Pues a partir de eso y de los contratos que se habían hecho para repartirse el petróleo en contra de los intereses de los pueblos petroleros, digamos, toda una historia de traiciones y abusos se va a revertir en una revolución que es furiosamente antioccidental, porque es como la manera de pasar una cuenta de cobro de las utilizaciones que se hicieron de su territorio y de su política y de su cultura durante tanto tiempo. Esto va a llevar al secuestro de unos norteamericanos que van a ser tomados como rehenes. Carter va a hacer una operación para rescatarlos y la operación va a ser un fiasco. Y no solamente no los puede rescatar, sino que los rehenes van a ser dispersos por el inmenso territorio iraní y ya no los puede recoger nadie, y poco tiempo después va a empezar la guerra entre Irán e Irak. El asunto es que la crisis de los rehenes va a constituir un desprestigio terrible para Carter porque falla en el momento en que esperaban que fuera capaz de ejercer una mano dura, y esto va a hacer que se debilite muchísimo políticamente con respecto a la opinión pública norteamericana. Y eso le va a dar el piso y le va a dar las condiciones políticas de apoyo para que llegue al poder Donald Reagan. Reagan va a venir después porque se consideraba que Carter era blandengue, cuando Carter lo que quería era alejar el mundo de la guerra, de la amenaza nuclear. Consideraba que ese era su papel como gobernante y, digamos, para el mundo era mucho más chévere que estuviera Carter porque salvaba al planeta de condiciones bélicas aterradoras. La crisis de los rehenes lo debiló terriblemente. Sin embargo, lo que va a hundir muchísimo, aunque no fuera su culpa y no pudiera hacer nada al respecto, es la invasión de los rusos a Afganistán. Esta invasión, que en un momento parece un golpe exitoso, va a empezar un andamiaje impresionante que va a dar con el fin de la Unión Soviética. En un principio, políticamente el precio le toca a Carter, aunque lo que vayan a pagar los soviéticos por Afganistán sea el dolor máximo, será el Vietnam de ellos. En ese momento, cuando Carter estaba intentando destensionar al mundo,
Entran los rusos en Afganistán y esto va a ser mucho más difícil y menos sostenible para Carter. Carter es un reformador, como en su momento lo fue y más adelante lo será Mikhail Gorbachev. Carter en su momento es un reformador, pero las extremas de un mundo convulsivo va a ser muy difícil que se vea el papel de reformador. La entrada de los rusos a Afganistán marca un capítulo con sangre que aún no se resuelve para el pueblo afgano y que sería una tragedia para mucha gente y que marcaría el comienzo del fin de la Unión Soviética. Los afganos son un pueblo indomable que se ha mantenido bajo autonomías de tribus a lo largo de milenios, que todos los imperios le han pasado por encima, pero nadie los ha conquistado. Se dice que a los afganos se les puede destruir, pero no derrotar. Ellos están compuestos por un montón de tribus y la tribu mayoritaria es la Pushtun, la Pashtun. Esa tribu comparte el territorio de lo que hoy es Pakistán y Afganistán, porque en la época en que los ingleses intentaron entrar en Afganistán en 3 ocasiones seguidas, corrieron la frontera que había entre estos dos pueblos, que se llama el Paso Khyber, porque el Paso Khyber es el único lugar por donde se puede remontar el Himalaya en esa zona, es el único lugar por donde la cordillera es remontable. Entonces, lo corrieron para que quedara dentro de sus dominios, teniendo en cuenta que Pakistán era parte del Imperio Británico y parte de la antigua India antes de la partición. Entonces, rompieron por la mitad del pueblo de los Pashtunes, la mitad quedó en Afganistán y la otra en Pakistán. En Afganistán están los Pashtun, que son la mitad de la población, y las otras tribus que son tayikos, que son uzbecos, que son turcomanos, que son parte de todas las demás tribus de las repúblicas que en ese momento eran soviéticas, que están alrededor de Afganistán. Entonces, ahí va a haber una cantidad, digamos, de disputas históricas y hubo un golpe de estado de una fracción comunista que intentó hacer una unificación y una planificación central del país, que es imposible porque este es un país nómada, donde la gente vive en estructuras tribales completamente autónomas y distintas. Y ese gobierno, en un momento dado, se va a distanciar de Moscú. Y cuando lo hace, los soviéticos van a entrar a invadir Afganistán. Primero, porque consideran que hay un distanciamiento. Y recordemos que distanciamientos de las líneas de Moscú por parte de los países de los regímenes comunistas no se toleran. Acuérdense del caso de Hungría, del caso de Polonia. Acuérdense de todo eso. La invasión a Afganistán es la primera vez que la Unión Soviética se desplaza lejos de las fronteras de Europa del Este desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca se había salido de esa órbita. Ellos están intentando detener una revolución islámica, o sea, un ascenso de la religión islámica al poder en Afganistán, porque es lo que los soviéticos tienen porque es que los soviéticos tienen 5 repúblicas islámicas en su geografía, que son los centroasiáticas, que son las centroasiáticas, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y Kirguistán. Querían aislar, digamos, la islamización de la zona por un lado y por el otro querían controlar Afganistán como un estado tapón. ¿Por qué? Porque es un estado que queda al lado de Irán, que en tiempos del Shah era claramente de parte de Estados Unidos y en tiempos de la Ayatollah tampoco va a ser soviético. Y porque al otro lado está Pakistán, que siempre estuvo con Estados Unidos desde que la partición hizo que la India tomara un rumbo independiente y que los pakistaníes se alinearan del lado de Estados Unidos. Así que esto es un estado tapón entre todo el interior islámico de las repúblicas soviéticas, entre Irán y Pakistán. La geografía es tan supremamente estratégica, es el centro del Asia para los soviéticos. Repito, la geografía tan supremamente estratégica en el centro del Asia para los soviéticos hace que sea deseable controlar el territorio de Afganistán para esparcir sus fronteras de seguridad durante la Guerra Fría. Los afganos son indomables. Los soviéticos entran con la idea de que allá van a pelear contra los norteamericanos porque los norteamericanos están apoyando a los afganos. Eso les dicen a los soldados soviéticos, pero los soldados soviéticos nunca encuentran a los norteamericanos. Esto queriendo que su país lo quisiera, pero no los encuentran porque no están directamente allá, sino que apoyan de manera indirecta. Y los soviéticos se van metiendo en un problemón. Esta guerra coge unos niveles de atrocidad. La persecución de los soviéticos al Islam como cultura, como civilización, en un país que fue parte de la Ruta de la Seda, en un país que fue parte del Imperio Persa, en un pueblo que tiene un gran bagaje en la historia, va a ser horrible.
Los soviéticos van a arrastrar poblaciones enteras, van a cometer niveles de atrocidad como los gringos en Vietnam. Afganistán será el Vietnam de los soviéticos. Y esta atrocidad con que los soviéticos entran y la superioridad con que los soviéticos se consideraban civilizadores por estar llevando el socialismo a un pueblo islámico, considerando que el islam era la barbarie y el socialismo la civilización y la cultura, y el permiso que se dan por esa vía para destruir a los afganos, lo mismo que el colonialismo se permitió todo eso, los franceses y los británicos en su momento, con el sudeste asiático y con todos los pueblos africanos y todo eso, ese mismo esquema, el desprecio, la crueldad, va a hacer que las facciones religiosas se vayan a exacerbar como una resistencia de un pueblo que está siendo sitiado por un invasor formidable que son los soviéticos. Esa resistencia se llama los mujahidines, y entre los mujahidines hay muchas fracciones también, porque todo el mundo se va a unir para sacar a los soviéticos. Los norteamericanos, como esto es un contexto de Guerra Fría, empiezan a apoyar a los afganos, sean quienes sean. Entre los afganos va a haber un combo que se llama los talibanes. Los talibanes van a ser apoyados por Estados Unidos con todo el armamento y con todos los juguetes porque están contra los soviéticos. Cuando los soviéticos salgan de allá con el rabo entre las piernas, traumatizados, heridos, aterrados, con una pesadilla de la que todavía no pueden ni hablar, los talibanes van a quedar listos para el poder y las cosas se van a complicar inmensamente. Por Afganistán empieza la caída de la Unión Soviética. Por allá es que van a empezar los pasos de Animal Grande. Y si por allá empiezan esos pasos, que son también los que están sucediendo en el Asia, por el otro lado, ha subido al Vaticano un papa polaco, por primera vez un papa eslavo. Y por el otro lado, en el país de Polonia empiezan los movimientos que junto con Afganistán van a llevar hacia la caída de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo se va a dar el cúmulo de acontecimientos que precipitarán la caída de la Unión Soviética? La revolución de los valores, la revolución de terciopelo, la manera como Afganistán erosiona y destruye la mística y la fe del ejército soviético y los pone en evidencia frente a su propia incapacidad para manejar un conflicto que se les salió de toda proporción, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este programa. Estoy seguro que les ha parecido extremadamente interesante como a mí y que hemos aprendido mucho. Muchas gracias, obviamente, a Diana Uribe, que seguimos recomendándole sus programas, si los puede usted encontrar en YouTube. Búsquela y se los recomendamos mucho. Muchas gracias, no olvide compartir nuestros programas y será entonces hasta la próxima. Pásenla muy bien.